Después de haber pasado sin éxito por el Senado de la Nación, el DNU va a la Cámara de Diputados. Se decía que iba a ser en la primera semana de abril, pero esto pareciera como que se dilata en el tiempo, Diego Caniglia. Sí, y lo más importante es que ya va apareciendo otro mapa. Hay otra consideración. Después del rechazo del DNU en el Senado, me parece que se conformó otro escenario y ahora hay algunas chances, o chances un poco más ciertas, de que finalmente la ley de bases acotada sea aprobada por la Cámara de Diputados. Ahora, la pregunta ¿es por una necesidad de los gobernadores de recibir recursos? Ha sido tapa de Perfil Córdoba este fin de semana de cómo se han reducido, por ejemplo, los envíos a Córdoba. Sí, yo creo que tiene el presidente Milei y sus armadores políticos, digamos, todas las condiciones para, por lo menos, forzar hacia su favor, ¿no? El debate, el tratamiento, la negociación también de cara tanto a lo que va a ser diputados como luego el diálogo y el consenso político hacia mayo, ¿no? Hay una fuerte restricción de los recursos de las provincias, tanto por recaudación propia como por envíos de la nación, que les han marcado mucho la cancha a los gobernadores. Están, digamos, las finanzas provinciales muy ajustadas, muy asfixiadas, con lo cual ahí hay mucho más margen de negociación y de acción por parte del gobierno nacional que por parte de los gobernadores. Claro, muchos dirán, un condicionamiento para las provincias. Bueno, vamos a hablar de este tema del DNU y cómo llega a la Cámara de Diputados. El diputado Luis Picat, hombre de Juntos por el Cambio, un radical, él dice de toda la vida. Luis, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Muy bueno, bien, bienvenido. Gracias. ¿Tienen fecha ya concreta para abordar el tema del DNU en diputados? De la ley de bases. De ley de bases, perdón. No, pero bueno, los indicios sería que a mitad de abril, luego de conformarse todas las comisiones, que estamos en ese proceso, podamos ya empezar a conversar la ley de bases, que viene bastante acotada a lo que era el famoso ley de ómnibus, se transformó en una traffic, y donde, bueno, está muchos de los puntos están relacionados, como ustedes dicen, posiblemente la necesidad de los gobernadores de tener fondos. El gobierno también necesita de esto, ¿no? De la ley de bases. Yo creo que necesitamos todo. Por un lado, la delegación de algunos poderes que se le da al gobierno. Por otro lado, una nueva ley de hidrocarburos que le sirve a toda la zona de la Patagonia. El régimen de grandes inversiones que nos van a servir a todos y sobre todo al sector centro del país. Y a los gobiernos, si se incluye dentro del paquete fiscal, por un lado, al gobierno nacional, todas las moratorias, lo cual va a ingresar muchísimo dinero de forma directa a las arcas de la nación. Y por otro lado, ganancias, que yo creo que el año pasado, por una cuestión política, hasta te diría, hasta de desidia, se sacó ganancias y no modificándola, donde ganancias sabemos que va directamente a través de coparticipación, no solamente al gobierno provincial, sino también a los municipios. Claro. Ahora, hay un pedido puntual con ganancias por parte del gobernador Yayora, de que se eleve el piso, porque si no, si se deja en 1,5 millones, creo que hay cerca de 1 millón de trabajadores que comienzan a tributar ganancias, ¿no? ¿Tienen posición fijada en eso? No, porque todavía no tenemos realmente el borrador, pero sí coincido que no podemos pecar de tener los mismos errores, de haber pisado durante mucho tiempo el piso y no se ha actualizado con inflación. Claro. Y eso empezó en los últimos 15 años a agrandar la plataforma de recaudación y a eliminar esa brecha que teníamos entre los que menos ganan y los que más ganan. Nosotros tenemos que siempre apuntar, como es un impuesto progresivo, a los que más ganan, y espero que la fórmula nueva coincida con esa visión. Bien. Luis, ¿coincidís con esto de que hay un nuevo escenario? Y lo planteo particularmente en dos bloques. En el de Hacemos Coalición Federal, donde está Pichetto, los diputados cordobeses, que parece que va a estar más fragmentado, da la sensación. Y en el bloque radical, donde estás vos. Después de que Martín Lustó, votar en Cámara de Senadores en contra, siendo el presidente del partido, fue el único que votó en contra. ¿Cómo está el escenario y cómo está el radicalismo en particular? Sí, la última foto, Diego, fue la no participación en el llamado por la ley previsional. Ahí pudimos ver que prácticamente todo el radicalismo, salvo 5, bajaron, o sea, un bloque de 29 duros, si se quiere.
y también los diputados de Córdoba, de Hacemos por Córdoba, que tampoco se presentaron. Creo que ya es una manifestación en cómo se va a comportar en la ley de bases. Yo te puedo hablar por el radicalismo en sí. Nosotros prácticamente la nueva ley de bases, en ese semáforo que habíamos hecho, lo habíamos puesto en verde. Las grandes discusiones estaban en privatizaciones y en fideicomisos. La última reunión que tuvimos en la Casa Rosada nos manifestaron que nos iban a dar todo el material respecto a los fideicomisos, este informe que estamos esperando de la CIGEN, para tener apoyo sobre todo hacia adentro y poderlo votar al famoso inciso H completo, y después ver cómo está repartida los 3 anexos que van a mandar de privatizaciones para la ley de bases. Yo creo que esas van a ser las 2 discusiones más fuertes dentro del bloque, pero ya hay un entendimiento con una ley de base más comprimida de que queremos acompañar al gobierno, sobre todo porque dentro también de nuestro bloque hay diputados que responden a Mendoza, a Corrientes, a Jujuy, al Chaco, a Santa Fe, donde somos gobierno. Esta ley de base acotada para ustedes es más votable, es más fácil de acompañar que lo que era, digamos, la original. Mucho más votable, mucho más fácil de analizar, de estar, acuérdense, la anterior, diferentes rubros. Abarcaba mucho de muchas cultura cosas. hasta cuestiones fiscales. Hoy está concentrado en 3 aspectos. Nos han pedido y nosotros hemos ofrecido incluir la reforma laboral, lo que venía del DNU, la vamos a incluir dentro de la ley de base con una propuesta del radicalismo. Estamos discutiéndola esta semana y posiblemente la podamos anexar directamente a la ley de bases, por lo cual son cuestiones macro y microeconómicas que nos va a ayudar a todos. Pero eso es una reforma que no es la que venía originalmente en el DNU, sino un proyecto propio del... Claro, reforma acuérdense laboral. que en el DNU está judicializado, Sí. se va a tomar prácticamente todo lo que dice el DNU con algunos aportes de mejora y la vamos a presentar en la ley de bases. Luis, Perdón, Sí. dista mucho la idea que tienen ustedes de una reforma laboral respecto a lo que inicialmente proponían los libertarios. Bueno, la reforma laboral es mucho más amplia, la que nosotros queremos definir, pero sí hemos hablado con la gente del gobierno de respetar gran parte de lo que tiene el DNU. Nosotros creemos que hay algunas cuestiones que puede llegar a ser no inconstitucional, pero sí problemática ante un juicio que no esté bien redactada la ley, por lo cual algunas particularidades les vamos a incluir dentro de esta nueva reforma, pero la base va a estar prácticamente parecida al DNU, Julio. Bien. hay 2 Milei, uno que ataca fuerte y descalifica al radicalismo en particular a través de redes y otro con el que se puede hablar y se puede negociar en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Mira, nosotros hemos tratado de hacerle entender al presidente que la verdad que no todos son lustos, si se quiere, porque la verdad yo creo que la mirada del ataque del presidente hacia una figura y no hacia el partido en sí. Y por suerte las últimas semanas, y te digo, con este llamado a la Casa Rosada de poder hablar con Franco, con Caputo y con todos los integrantes del gabinete, creo que ha minorado su agresividad hacia los conceptos de lo que puede ser la UCR y saber que hay muchos diputados y senadores que quieren ayudar. No quieren gobernar con Milei, pero quieren ayudar a que el gobierno le vaya bien. Creo que de a poco lo fue entendiendo. Creo que es muy necesario seguir, por lo menos de nuestra parte, no metiéndonos en esa pelea, sino tratar de abrir un canal de diálogo. La gente necesita que dialoguemos para lograr acuerdos a largo plazo. Y bueno, ya eso es lo que hemos discutido y me parece que de a poco lo hemos logrado. Esperemos que sigamos en ese camino y que estas guerras de Twitter entre diferentes personajes no se den, porque la verdad que alimenta la bronca y para tener leyes necesitas consenso y necesitas diálogo, y creo que lo mejor que podemos hacer es seguir insistiendo en ese canal de diálogo. Luis, vos venís del sector productivo. Más allá de la discusión de la ley de bases y del DNU, ¿le está faltando a este gobierno una agenda más productiva, si querés más productivista? Desde el punto de vista, desde el discurso, sí, le falta muchísimo, José.
Lo hemos hablado en la ley de bases, en los discursos que hemos podido también establecer cuando nos toca en el Congreso, de que hay una mirada de orden fiscal, pero después cómo sigue la cuestión. Sabemos que las herramientas que directo o indirectamente el gobierno quiere dar con establecer una macroordenada, un tipo de cambio único, una liberación o apertura de mercado, va a favorecer a que el mercado responda de alguna manera, pero si no hay también una visión y una misión plasmada de lo que queremos como Argentina, como identidad, esto pasa como en una empresa. Vos necesitas un objetivo hacia dónde ir. Y hasta ahora, salvo en la Expo Agro, en la última, donde el presidente fue y transmitió cierto apoyo al sector, no se ha visto explícitamente una mirada de desarrollo productivo. Claro. Hablando del agro, de la minería, del petróleo, pero sí sé que implícitamente cada uno de los lugares se está trabajando. De hecho, las provincias, Mendoza, Catamarca, Neuquén, están trabajando en minería y en petróleo, ya con grandes inversiones. Y bueno, y el sector agro, ustedes saben que siempre moviliza sin necesidad que el gobierno lo acompañe. Dicho esto, creo que hace falta que el Banco Central elimine algunas restricciones que están directamente hacia el agro, apuntadas hacia el agro, que están referidas a la tasa de interés y al tipo de cambio, y también un diferencial que tenemos de precio con los exportadores que se están quedando con el vuelto a la hora de vender a futuro. Eso lo he hablado con el Banco Central y aparentemente antes de junio vamos a tener buenas novedades respecto a la unificación del tipo de cambio y a sacar estas resoluciones que tenés toda la apertura de importaciones que para la industria no es menor, ¿no? Competir acá con costos altos y de pronto también abrir importaciones con una macro inestable no es menor, pero sí va a servir para que las grandes empresas que necesitan ese insumo para seguir produciendo puedan empezar a girar nuevamente la rueda, sumándole al costo impuesto país, que es sumamente importante que a más tardar a fin de año se saque para lograr justamente darle competitividad a una industria cordobesa automotriz y agromaquinaria que empiece a responder. ¿Hay agenda común con los legisladores del peronismo de Córdoba? Mira, lo único que hemos hablado y que no hemos puesto de acuerdo con Carlos Gutiérrez es seguir defendiendo lo que son derechos de exportación, que bueno, a Córdoba le saca cada año entre 2.500 millones de dólares y 3.000 millones, que no es menor, y que podrían quedar en los municipios y en la misma provincia. Me parece que ya zanjada la ley de bases y la estabilización económica va a ser una de las batallas que vamos a tener que dar en conjunto. Luis, ¿cómo está la relación entre Lustó y De Loredo? Mira, la desconozco. Sé que De Loredo tiene contacto continuamente con la mesa del Comité Central y con los gobernadores. Se ha armado como una especie de diálogo en tres partes, gobiernos, diputados, senadores y la mesa que conduce Lustó. Evidentemente, a la vista hay un quiebre sobre la mirada política. De hecho, lo has visto en Senado. Terminó solo votando cuando el resto de los 13 senadores votaron totalmente distinto. Y lo mismo está pasando a nivel de diputados. Personalmente yo creo que Martín está equivocado con una mirada que hoy la veo desde su lado muy personalista, mirándose hacia su construcción política hacia adelante y no hacia una construcción de país que necesitamos. Pero bueno, esta es una mirada muy personal. ¿Pero esto puede escalar, Luis, en algún momento o no crees que pase de esa diferencia? No, porque cada uno tiene funciones distintas. A ver, puede haber una mirada discursiva, van a escuchar miradas distintas de Rodrigo y de Martín. Y no hay una competencia a nivel interno. O sea, cada uno está mirando desde su trabajo qué es lo mejor que puede hacer. Yo creo que Rodrigo está tratando de construir una mirada que no significa que va a gobernar en conjunto con la Libertad Avanza, sino que le va a marcar cuáles son sus errores, pero desde el lado positivo, pudiendo hacer mejoras, como lo hemos hecho con la ley de bases. Muchas de las mejoras que hoy tiene la ley de bases vino del gran trabajo que hizo el Ale Cacase con
el equipo de Rodrigo en la Cámara de Diputados. Bien. Luis Picat, le agradecemos por participar del programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Julio. Nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos con el Diario del Lunes aquí en la pantalla de Canal 10. No se vaya.